Mis muy apreciados amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde siempre encontrarán un canal de comunicación totalmente libre e independiente. Y esto significa que siempre recibirán información difícil de encontrar en otras partes. Hagan la prueba y se darán cuenta. Amigos y seguidores, en estos días publiqué un video titulado El verdadero monstruo invisible que le mordió la oreja. Un video reservado para mis patrocinantes en Patreon y Coffee, que de todos modos les recomiendo que no se lo pierdan, por la sencilla razón de que en los Estados Unidos, por todos los medios, literalmente por todos los medios, se está creando o intentando crear la matriz de opinión de que fue un atentado verdadero, algo que con muy poco esfuerzo y sin todo ese despliegue sensacionalista, yo explico en ese video. Y lo de monstruo invisible no es un título clickbait, porque realmente no es visible. En el sentido de que de una frase que es una frase célebre en la literatura. En el sentido de que la mejor forma de esconder algo es dejándolo a plena vista, tal como ocurre en la novela La carta robada de Edgar Allan Poe. Y la frase es justamente la del investigador Auguste Dupin, que después de poner patas arriba a la casa de su cliente, descubre la dichosa carta que siempre estuvo sobre una mesa en un lugar a la vista de todos. Pero todos creían que el ladrón en su huida seguramente la habría escondido en algún lugar difícil de encontrar. Amigos, vamos a ponerlo de esta manera, de la forma más simple posible, a ver si se entiende. Amigos, si Trump fuese realmente antisistema, hasta el punto de desear seriamente secar el pantano, hace años habríamos celebrado sus funerales. ¿Me explico? ¿Capisci? Como dicen los mafiosos. Por cierto, muy amigos de Trump, desde los tiempos cuando era constructor en Nueva York y nunca tuvo el menor problema sindical. Señores, despierten, despierten. No hace falta asesinar a Trump, basta neutralizarlo. Y para lograr eso, lo mejor es elegirlo como presidente. De paso, para después cautizarle el país hasta el punto de la ingobernabilidad, por ejemplo. Así que no hace falta asesinar a Trump, basta neutralizarlo, eligiéndolo como el próximo presidente. Yo los voy a machacar. Esta no va a ser la última vez que le voy a machacar esto, a ver si por fin les entra. Toc, toc, toc. Los pocos cerebros que quedan en la política americana y los niveles superiores saben muy bien todo esto. Lo increíble es la incapacidad de la gente para entender la trampa. Y eso fue algo que funcionó perfectamente en su mandato anterior, porque algunas élites aterrorizadas con un personaje que realmente parecía de ruptura, un verdadero antisistema, no quisieron correr el menor riesgo y por lo tanto lo paralizaron tanto, la burbuja aislante donde lo metieron fue tan efectiva hasta el punto de que se ganó el mérito de ser el único presidente que no hizo guerras. Claro, es que no le dejaron mover ni el meñique del pie le dejaron mover. Pero sus seguidores, con una fe típica de fenómeno carismático tercermundista, siguen creyendo que fue por su vocación de paz.
Con razón son entusiastas creyentes del voto. Sí, del bendito voto, señores. Acto que si de verdad sirviese para algo, jamás ninguna nación del mundo lo hubiese permitido. Pero tampoco esta trampa es algo que la gente termina de entender, o no lo quiere creer, o se niega a creerlo. Pero no porque siempre gana el candidato malo, es porque todos los candidatos son malos. Malos en el sentido de que pertenecen todos al sistema, prometen cambiarlo desde adentro y hay que ser bien torombolo para caer en esa chorrada, por favor. Bueno, vamos a seguir. Y hoy seguiremos insistiendo con el tema de Donald Trump, porque hay un asunto pendiente que definitivamente se debe zanjar, porque no hay derecho a que la gente sea tan bobalicona de creer que Trump no hizo ninguna guerra porque no quería hacerlas, cuando la verdad es que andaba loquito por meterse en una guerra, sobre todo en Irán, y no lo dejaron hacerla, confirmando algo que ya les he repetido hasta la saciedad, y es que los presidentes de los Estados Unidos carecen de poder alguno, sobre todo para decidir en cualquier asunto de política exterior o geopolítica. Así que vamos a volver por unos minutos a repasar ese mantra del ganado que sigue a Trump, que nos repite una y otra vez exactamente como un mantra, que Trump no hizo ninguna guerra y que también esta vez, al volver al poder, no hará ninguna. Es más, ya prometió que va a poner fin a la guerra en Ucrania. Y están promoviendo esto de la forma más descarada. Bueno, vayamos por partes y recordemos algunos hechos. Hechos que yo ya expuse con bastante detalle en un video anterior titulado Trump, el Mesías de la ciudad sobre una colina, cuyo link lo puse abajo en el texto descriptivo. Y ver ese video es absolutamente indispensable para terminar de entender este video. Así que una vez que terminen de ver este video, vayan a ver ese video. O si no, si quieren, vayan antes a ver ese video y después ven este. Como quieran. Da lo mismo, realmente. Bien, comencemos por los fabricantes de armas biológicas, mejor conocidos como grandes industrias farmacéuticas o Big Pharma, que no solo fabrican las armas biológicas, los virus, sino también las vacunas, ya sea para contrarrestar el efecto de esas armas en los amigos o aliados, o para convertir esas vacunas en un arma adicional. En otras palabras, a usted le pueden suministrar el arma dos veces, 12 shots por partida doble. En fin, los hechos, para ir con orden, son los siguientes. Primero, la administración Trump en diciembre de 2017 volvió a permitir la experimentación sobre potenciación de virus en un suelo nacional. Eso que llaman gain of function o gain of function, algo que había sido prohibido en la administración anterior. Segundo, cuando Trump en junio de 2020 retiró el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, esos fondos fueron reencausados nada más y nada menos que hacia la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización, mejor conocida como Gavi, organización que cuenta entre sus principales fundadores y sostenedores a la Bill and Melinda Gates Foundation. ¿Qué tal? Tercero, casi al mismo tiempo Trump lanza la operación Warp Speed,
que es la que realmente acelera el desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas COVID-19 a gran escala en los Estados Unidos. Cuarto, cuando en octubre de ese año Trump se enferma de COVID y sana y se recupera en tiempo récord, gracias a curas que él describe como extraordinarias, eh, curas que él promete llevar a la población, pues la verdad es que a pesar de esa fabulosa experiencia sanadora, no hubo operación Warp Speed para el pueblo, para hacer llegar esas curas asombrosas a la población en forma masiva. Pero qué maravilla, ¿ah? ¿Qué les parece esto? Quinto, y esto es para mí particularmente importante, muy importante, porque es crucial. Quinto, Trump, al fin y al cabo, en ningún momento se opuso a Anthony Fauci, salvo el ponerle en unas carotas teatrales, unas carotas de gruñido, pero sin nunca llegarle a ladrar, ¿no? Sin nunca llegar a ladrar. Pero donde sí se puso a ladrar y con fuerza fue al insistir en que el virus era chino. El virus es chino, lo que en términos prácticos fue un encubrimiento que al que más protegió fue al mismo Fauci, señores. Y esto es así porque los ladridos de Trump contra China impidieron que se pudiese establecer un marco no politizado para una verdadera investigación sobre la historia del virus por encima de las partes, con colaboración de todas las partes. Sé que en esto estoy fantaseando en forma candorosa, pero esto no le quita validez a la afirmación de que este comportamiento de Trump siempre nos alejó de una verdad que ya se sabe, y es que la paternidad del virus no es solamente China, y es un asunto donde Anthony Fauci es un actor clave. Y de las armas biológicas que Trump promovió con tanto entusiasmo, moviéndose como peso pluma, pero nunca para beneficiar al pueblo, pasemos a la cuestión rusa, porque desde hace unos días Trump, el gran pacifista, se declaró opuesto a las sanciones por parte de la Casa Blanca, porque eso aleja al mundo de su país. Donald Trump afirmó lo siguiente, y voy a abrir comillas. Mi buena relación con Vladimir Putin habría evitado que Rusia lanzara su intervención militar en Ucrania en 2022, y fue Joe Biden quien desencadenó no solo este conflicto armado, sino una mayor alianza entre Moscú y Pekín. Putin y yo nos llevábamos muy bien, nunca estuvimos en peligro de guerra. Biden es un estúpido. Ha obligado a Rusia y China a casarse. Luego acogieron a su primo pequeño, Irán, y luego acogieron a Corea del Norte. No necesitan a nadie más. Bueno, las campañas electorales tienen el problema de ser verdaderos volcanes de mentiras y promesas groseras, grotescas. A mí, lo primero que se me pasó por la cabeza al oír esta sarta de disparates que Trump disparó como ametralladora cocainómana, es que Trump no solo nunca ha dejado en paz a Rusia y no detendrá la guerra en Ucrania, a no ser, a no ser que desee dejar a Rusia con las manos libres para apoyar con mayor disponibilidad y fuerza a Irán, China y Corea del Norte, mientras Europa será inundada por refugiados de Ucrania, a no ser que le paguen una millonada para evitar eso. Y como no la tienen, o pagan los gringos o el empobrecimiento de Europa, de Europa experimentará un acelerón espantoso.
que podría amenazar a la misma OTAN y a la Unión Europea, dificultar el rearme y de paso habilitando la posibilidad de que Rusia se termine de agarrar zonas que considera suyas, como Odessa, aplicando el método Crimea. ¿Y quién se atrevería a oponerse a eso? ¿Quién se atrevería a enfrentarlos y decirles no? Así que yo me pregunto, ¿de verdad Trump piensa hacer eso? Sabemos que no decide nada, pero amigos míos, de todos modos, no es que Trump sea un genio, pero no es tan idiota como sus seguidores. Ahora bien, ¿pudiera acordar una tregua? Sí, ¿cómo no? En Occidente siempre hay tiempo para acordar una tregua falsa que será traicionada tarde o temprano, una tregua temporal, al estilo de los acuerdos de Minsk, esta vez para ganar tiempo y preparar mejor a Europa, que anda mal militarmente. Pero, ¿cuántas veces los rusos caerán en la misma trampa? Especialmente después del estallido de los gasoductos en Nord Stream. Porque lo cierto es que cuando Trump fue presidente, no solo no levantó ninguna de las sanciones impuestas por Obama contra Rusia por la reunificación de Crimea, sino que en 2019 decretó restricciones adicionales, especialmente contra las empresas proveedoras de cargamentos justamente destinados a la construcción del gasoducto Nord Stream 2. ¿Qué tal? Además, y por si esto no fuese suficiente, en estos días surgió la denuncia de que durante la administración de Trump se aumentaron las ayudas para ampliar, reforzar y preparar al ejército de Ucrania para una futura lucha de este país contra Rusia y las repúblicas rusófonas del Donbass. Por lo tanto, también en esto Trump muestra una vez más que en su administración ocurrieron muchos actos que no fueron otra cosa que una continuidad impecable de lo que ya había emprendido la administración Obama para provocar irritación y preocupación creciente en Rusia con respecto a una expansión de la OTAN hacia el este. Señores, todos sabemos de la inquietud creciente de Rusia con respecto a la OTAN. Eh, todos sabemos que esta inquietud además radica en su expansionismo continuo hacia países fronterizos con ella, un hecho que los rusos perciben como una amenaza creciente a la paz e incluso a la existencia misma de Rusia y de las repúblicas rusófonas que ella desea proteger. Y la pérdida de este cojín estratégico es un asunto vital para Rusia, especialmente cuando esto ocurre con naciones notoriamente rusófobas como Ucrania, Polonia y las repúblicas bálticas. Y esta es una situación que lleva años desarrollándose, desde la Revolución Naranja de 2004 y pasando por el golpe de Euromaidán en 2014, que dio comienzo a la guerra de Ucrania contra el Donbass. Rusia, desde ese entonces, no ha dejado de alertar a Occidente de que esto podría resultar en una escalada que a su vez podría significar guerra, hasta que esta finalmente estalló en 2022. Y los preparativos en Ucrania para la guerra, preparativos que Trump nunca detuvo, sino que más bien los aumentó, fue precisamente lo que le permitió a la administración Biden encontrarse perfectamente lista para enfrentar a Rusia desde el primer momento, hasta el punto que Biden no dejó de provocarla e incitarla hasta lograr el ataque defensivo, el ataque defensivo, pero ataque al fin,
de Rusia. Por lo tanto, imagínense la reacción de los rusos cuando en 2017 se enteraron de que Trump tenía un plan para desplazar a las tropas americanas estacionadas en Alemania desde 1945 y desplazarlas de Alemania a Polonia. De paso, aumentándolas en cantidad con la construcción de un número importante de bases militares. Señores, estamos hablando de una acción demencial que hubiese puesto a Rusia en alerta roja, tanto como lo hizo luego con Ucrania, e incluso más, mucho más. Ese era el plan de Trump, señores, que desde luego forma parte de la larga lista de disparates que a Trump no le dejaron cometer. Y este completo desacato del establishment completo, desde el complejo industrial militar, incluyendo su propio partido republicano, es el que explica al Trump angelical, que nunca comenzó ninguna guerra, aunque le hervía la sangre por comenzar cualquier guerra contra Rusia, contra Irán, contra China. Esa es la verdad. Trump desató una situación tan tensa en la OTAN que en Europa por primera vez se habló de organizar un ejército europeo, un ejército que no sería contra Rusia, porque alemanes y franceses no están locos. El que sí se había vuelto loco era Trump, y ahora con la vuelta a la normalidad en el imperio, Angela Merkel finalmente reconoció que ella contribuyó al engaño de los tratados de Minsk. Y todo el actual gobierno alemán se hace el loco, voltea para el otro lado cuando se habla de la voladura de los gasoductos rusos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó que las élites pusieron orden con fuerza y volvieron a unificar el mando en la OTAN, mando donde Trump solo había cometido necedades sin tener idea de la realidad, dejándolo de nuevo claramente reconstituido en manos de militares de los Estados Unidos. ¿Y eso por qué? Porque hay que prepararse para una guerra, pero no una guerra donde los Estados Unidos van a participar, no. Serán, serán los europeos los que tendrán que hacerla, porque será una proxy war, o sea, una guerra por delegación, donde deberán defender como colonias que son los intereses imperiales, no los intereses del continente. Que se joda la Unión Europea, que para eso está realmente. Fuck the EU. Ya lo dijo una vez la reina de las neocon, Victoria Nuland, no sé si se acuerdan, en una conversación telefónica. Por ahí anda la grabación. Amigos, Trump sin duda quería la guerra en Rusia y la guerra en Irán. Y lo demuestro en los videos que ya les mencioné. Pero sobre todo quería una guerra en Europa, porque además de la maniobra polaca hay otra demostración contundente y es la de haber roto el tratado INF, que es el tratado que limitaba los misiles nucleares de alcance corto e intermedio, que son los que precisamente pueden afectar a Europa y no a los Estados Unidos, que para eso se necesitan misiles de largo alcance que son regulados por otro tratado. De paso, esto plantea una de las tantas cuestiones no resueltas con respecto a Trump, que es la de su odio visceral incontrolable hacia Alemania. Y el objetivo de destruir a Rusia, pues ese nunca será abandonado, porque es la única nación realmente cristiana que queda. Lo de la Tercera Roma no es leyenda. Sin Rusia,
el cristianismo y todo su legado y tradición desaparecerían sin dejar rastro en pocos años, dejando despejado el camino para la nueva religión del transhumanismo, que ya está lista para sustituir a todas las demás religiones tradicionales, incluyendo al judaísmo, así como lo oyen. Y los principales promotores de la supresión de Rusia son Inglaterra, Polonia y los sionazistas, tanto hebraicos como protestantes. Aunque sin duda alguna los hebraicos son los más entusiastas promotores de la destrucción de Rusia. De eso no hay duda. Y estos últimos, los sionazistas, están ejerciendo y seguirán ejerciendo gran influencia en los centros de poder de los Estados Unidos, donde también están promoviendo el estallido de un gran conflicto en el Medio Oriente contra Irán. Con Trump ya montado en la Casa Blanca, las élites dominantes deberán decidir a cuál conflicto dar prioridad, porque no nos olvidemos que China, por ser el verdadero rival del imperio en el ámbito económico, debería ser el primero de los objetivos. Pero antes que nada, atacar a China será muy difícil. Por eso siempre pienso que le aplicarán una guerra biológica. Y segundo, la reindustrialización de los Estados Unidos se va a tardar décadas por el mal estado de la infraestructura y porque solo podrá competir en calidad si logra destruir primero las producciones italianas, francesas, alemanas, etcétera. Las producciones de Europa. Como ya les dije, el plan es empobrecer a Europa y hacerla totalmente dependiente de los Estados Unidos, ¿no? Y separarla por completo del mundo asiático, ¿no? Para convertirla en un verdadero patio trasero, pero un patio trasero cerrado. Esa es la idea. Transformar a Europa en un patio trasero cerrado y empobrecido, tal cual como si fuese una segunda Iberoamérica. Eh, por lo tanto, y al parecer, este cúmulo de circunstancias ha llevado a que algunos banalistas afirmen que el próximo gobierno, el de Trump, se jugará la carta de invitar a las empresas chinas a mudarse a los Estados Unidos con una ley especial, una especie de, si no puedes con el enemigo, únete, que no dudo que podría atraer a algunos oligarcas chinos, especialmente si tienen instintos suicidas. Por ahí debe haber unos cuantos que hicieron negocios con los Biden, que no sé si aún están vivos. La verdad es que no lo sé. Además, la verdad es que no lo creo. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Volvemos a que se deberá establecer la prioridad con respecto a tres naciones, las cuales todas representan una amenaza para la hegemonía imperial: China, Rusia, Irán, y no nos olvidemos, por favor, de Corea del Norte. ¿Y por qué este servidor y tantos investigadores estamos tan seguros de que habrá guerra? La primera guerra global. Porque la guerra siempre será el mega negocio, el super negocio que el imperio en caída libre de los Estados Unidos necesitará para salvarse y revivir como nación. Facilitar la aplicación del gran shock que ya les expliqué en otro video y así dejar todo listo para el gran reset que llegará algún día, luego de que el exterminio de buena parte de la humanidad se haya logrado finalmente. De todos modos, señores, lo de la guerra es lógico, no hace falta, eso forma parte del ABC de las relaciones y de la dialéctica entre naciones. Desde que el mundo es mundo, se sabe que muchas veces la mejor solución a una crisis profunda es una guerra que estremezca al país
y unifique sus energías psíquicas, físicas y creativas. Sobre todo porque si el imperio cae, va a ser va a ser un verdadero cataclismo, especialmente porque en los Estados Unidos la desindustrialización fue profunda. La innovación tecnológica se trasladó a Asia y la economía se fue financierizando. Poco a poco Estados Unidos adoptó un capitalismo de tipo financiero, casi que puramente financiero. Y eso, y ese tipo de capitalismo, ese tipo de economía, termina convirtiéndose en una nube tóxica de emisiones bancarias que no producen nada concreto, que no producen economía real, empleo, ocupación, ahorro. Sí, se llaman mercados de capitales, pero no producen nada concreto realmente. De paso, con su actitud prepotente y lo que están haciendo en Palestina por intermedio de un títere desechable llamado Israel, esto tiene a todo el sur global no solo en contra del imperio, sino con ganas de vengarse y de exigir compensaciones por los expolios brutales y las muertes provocadas tanto por exterminio como por explotación en condiciones inhumanas y por ser opositores a las élites locales, las lumpenburguesías que los imperios coloniales criaron en cada nación para disfrazar un proceso de descolonización que realmente nunca ocurrió. De paso, la caída del dólar como moneda del mundo, como moneda dominante no solo para usarla como reserva, sino para efectuar la mayoría de las transacciones, también dejará de existir como instrumento de dominación. Y si además en los Estados Unidos llegara a producirse un conflicto civil eh, que al salirse del control de sus promotores podría ser extenso y profundo, porque estaría basado en un odio racial, en un odio de clase suburbana, extraurbana y rural, cultivado durante 250 años, pues no debería sorprender también que pueda ocurrir una secesión en los Estados Unidos. Incluso una reacción reivindicativa de reconquista por parte de los mexicanos apoyados por los cuerpos paramilitares de los cárteles y la misma mafia, incluyendo la americana, que no tiene patria y siempre le apuesta al ganador. Y en lo que respecta a Washington, pues yo creo que habrá que buscar una nueva capital o varias nuevas capitales si el peor escenario llegara a darse. Y el peor de todos sería el recurso de los Estados Unidos a su arsenal nuclear, como ya como una medida desesperada, delirante, para por lo menos buscar acompañantes para su fosa común, o mejor dicho, para su descenso final a los infiernos. Señores, las declaraciones de Trump ocurrieron con una sincronización casi exacta con la última dramática reunión de la OTAN, que se podría decir que puso la primera lápida en la futura reducción final de Europa de continente de civilización a continente de supervivencia. Verdadero patio trasero empobrecido por el amo angloamericano. Y esa coincidencia me llamó la atención, porque por un lado tuvimos a un Trump cada vez más angelical, más pacifista, y por el otro a una Europa lista para declararse en pie de guerra este año o el venidero en Ucrania, incluso atacando en forma directa a Rusia como segunda fase, en una guerra donde sí importa que Rusia sea destruida, desmembrada. Por lo tanto, en algún momento pasaremos de esta fase actual de guerra más o menos de desgaste, condimentada con actos terroristas cada vez más graves
en ciudades como Moscú o San Petersburgo, en algún momento pasaremos de estos métodos más o menos convencionales a los de una verdadera guerra irrestricta del siglo XXI. Y si ustedes creen que la escasez de tropas en Ucrania es grave, y lo es, esperen a enterarse de las disponibilidades europeas, que son directamente insignificantes. Esperen a enterarse del risible grado de preparación de estas tropas y sobre todo de las ganas que tienen de enfrentarse sin ninguna experiencia al mejor ejército del planeta en la guerra terrestre, que de paso está entrenando intensamente desde hace más de 2 años y que está aumentando su producción bélica tanto en cantidad como en calidad a un ritmo furibundo. Y obviamente me estoy refiriendo a Rusia. ¿De verdad tienen tantas ganas de enfrentarla? Por ahí andan diciendo que bueno, que Rusia es inevitable que sea derrotada, que Europa va, en cuestión de poquísimos años, logrará juntar 500.000 de soldados. Señores, me ha tocado escuchar estas cosas y por parte de altos personeros. Por eso es que insisto, por eso insisto en que Europa saldrá de la guerra contra Rusia como si la hubiese atropellado un tren de alta velocidad. Pero lo tendrá que hacer, tendrá que enfrentarse a Rusia. Y no se podrá negar porque son órdenes de su amo, los Estados Unidos, que no es idiota, porque ellos los gringos ni piensan meterse, solo lo harán para apoyar por aire y mar y reservándose para otros conflictos. Por lo tanto, desde el evento de los gasoductos rusos, que todos saben quiénes fueron, desde ese momento el emperador está desnudo y seguirá deambulando desnudo hasta el final porque cayó en ibris. Se autocelebra con su desvergüenza y sus atropellos. Sobre todo cayó en la presunción, en la presunción olímpica de que puede hacer lo que le da la gana, por encima de toda ética, moral o ley, sin que importe ninguna objeción u oposición. Lo estamos viendo en Gaza, porque lo que pasa en Palestina es siguiendo una orden despiadada de los lobbies sionazistas de Estados Unidos. Y por lo tanto, nada impide que a partir de este momento lancen, por ejemplo, una nueva pandemia en Alemania, en Rusia, en China, en Corea del Norte, donde mejor les parezca, porque esa va a ser la guerra. Esa va a ser la modalidad irrestricta de una verdadera guerra global en el siglo XXI. Y así será, con amenazas permanentes de aniquilación masiva, que podrían ser de naturaleza biológica o química, o de naturaleza nuclear o cibernética. Y esto continuará así, incluso aceleradamente, hasta que alguien muy especial intervenga, alguien al que solo le bastará soplar sobre el mal del mundo para disolverlo como sal en el agua, sin mover un dedo desde una nube. Y para mí, lo que ha pasado en estos últimos años con lo de primero con lo de la pandemia y luego con lo de la guerra en Ucrania y ahora con el holocausto en Gaza, esta secuencia tan seguida, tan cercana, para mí obedece a un sentido oculto que no hemos percibido claramente o debidamente. Y por cierto, a un amigo le voy a responder que sería muy probable que esos virus usados contra Rusia llegaran hasta nosotros, impulsados por los vientos alisios, que son vientos planetarios constantes, y de esta forma alcanzar el corazón de Europa,
como pasó en el caso de la nube radioactiva de Chernobyl, porque uno de los objetivos de esa guerra siempre sería arruinar también a Europa, debilitándola, quebrándola, hasta convertirla en un continente de segunda o de tercera, con colonias empobrecidas que realmente tengan que depender exclusivamente de Estados Unidos, de Inglaterra o de los países de la Mancomunidad Británica de Naciones. Y hay una meta muy importante a cumplir, recuérdenla siempre, porque Alemania, pase lo que pase, deberá quedar arrasada y fragmentada para siempre, para siempre, igual que Rusia. Y no importa el tiempo que se tarden, más bien si se tardan más, mejor, porque el negocio a medida que pase el tiempo se pondrá cada vez mejor para las élites dominantes de las finanzas y de las grandes industrias, sobre todo las élites sionacistas. Y es por eso que esos planes de rearme europeo no son tan urgentes y son a 3, 4, 5 años, incluso a 10 años. Y esta contradictoria falta de prisa es así para poder exprimir al máximo el negocio armamentista y obtener la mayor ganancia posible para el complejo industrial militar tecnológico antes de que comience a ocurrir la devastación industrial programada de las empresas europeas. Óiganlo bien, la devastación industrial programada de las empresas europeas, tanto civiles como militares, las que son de punta. Y esto con el fin de que tengan que mudarse a los Estados Unidos. Y este es el verdadero plan de todos los candidatos, señores, de todos los presidentes que vendrán después. Este es el verdadero plan de las élites dominantes angloamericanas y las sionacistas, todas vinculadas principalmente a las altas finanzas y secundariamente al complejo industrial militar tecnológico. Esto es lo que va a pasar y lo he advertido desde hace algún tiempo. El uso de armas biológicas, químicas y también nucleares y desde luego las cibernéticas, este conjunto constituirá la verdadera guerra que Occidente librará contra Rusia, China, Irán, Asia Central, Corea del Norte e indirectamente o por rebote contra la misma Europa continental. Es por eso que Estados Unidos y Occidente en general sospechosamente han mostrado poca preocupación por sus deficiencias en armas convencionales, que son deficiencias obvias, y por la poca preparación de, de sus fuerzas armadas. Uno realmente los ve bastante tranquilos. Deberían estar totalmente alarmados, pero no es así. Bastaba ver las caras en la última reunión de la OTAN. ¿Pero por qué? Porque el tipo de guerra en el cual están pensando es ese, y no en guerras convencional, en una guerra convencional. Pero menos mal que no llegaremos hasta ese extremo. Pues la tarea de derrotar y de confinar el mal del mundo a los infiernos no será una tarea humana. Gracias a Dios. Bueno, amigos y seguidores, es todo por hoy. Como siempre, agradecido por la atención hasta el final. Y por favor, cuídense, manténganse humanos y fortalezcan su conocimiento, su conciencia, su fe y su razón con plegarias, meditaciones y reflexiones cotidianas en solitario o compartidas con sus familiares y amigos. Y Dios me los bendiga y nos veremos pronto, muy pronto.